Tenemos una entrevista en JN Noticias. Vamos a hablar sobre la renuncia y retiro de candidatos, causales y procedimientos para las elecciones regionales y municipales 2022. Hoy nos encontramos con el presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Víctor Velázquez. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy agradecido por esta entrevista y por estos minutos que nos permiten comentar un poco sobre los plazos y los hitos electorales que se vienen desarrollando en estas fechas. Efectivamente, señor Velázquez, hoy vence un hito importante, plazos importantes en el proceso electoral. ¿Cuáles son estos? El día de hoy se vencen específicamente dos hitos. El primero de ellos es la fecha límite para la publicación de fórmulas y listas admitidas tanto a nivel regional como a nivel municipal. Y por otro lado, también vence la fecha límite para la renuncia y retiro de candidatos. Esto al amparo de lo que es la ley de elecciones regionales en su artículo 12A y al amparo también de la ley de elecciones municipales del artículo 19A. Ambos procedimientos que se pueden desarrollar justamente hasta la fecha de hoy. ¿Y por qué se pone una fecha límite en el caso específico de retiro y renuncias? La fecha límite tanto de retiro y renuncias es para que podamos o se pueda tener predictibilidad tanto por los electores como por los jurados electorales especiales sobre las listas y candidaturas que van a presentarse en el proceso electoral. Debemos tener en cuenta que antes que se emitiera esta norma, los candidatos podían hasta renunciar hasta un día antes y eso obviamente generaba cierta incertidumbre en los electores al no conocer el estado procesal y el estado de participación de sus candidatos. Con esto, tanto retiro, renuncia y luego exclusión más adelante también, nos permite como electores saber quiénes van a participar dentro del proceso, tanto de manera de lista completa como de manera individual, porque hay que considerar también que la renuncia y el retiro se puede hacer de manera individual como por lista de candidatos. Claro. ¿Y qué pasa si pasado este plazo alguno de los candidatos decide renunciar? No tendría amparo legal tanto el retiro como la renuncia. En ese sentido, no podría materialmente validarse o no podría ser efectiva esa figura, a lo cual tendría que adscribirse a otro tipo de figura que pueda existir, como es en el caso de la exclusión. Claro. Bien, ahora revisemos entonces estrictamente qué es lo que dice la norma respecto a la figura de retiro, cuál es el procedimiento, quién puede retirar a un candidato. Ya, en este sentido, lo primero que hay que comprender es que el retiro y la renuncia son dos figuras que se encuentran amparadas tanto en la resolución 942, que es el reglamento de inscripción de lista de candidatos regionales, en su artículo 38 y en su artículo 39, y por otro lado, a nivel municipal se encuentra también amparado en la resolución 943, que es el reglamento de inscripción de lista de candidatos municipales, tanto en su artículo 37 como en su artículo 38. Sobre el respecto, hay que explicar que por un lado vamos a tener el retiro, que es, valga la redundancia, el retiro que hace una organización política de un candidato o de una fórmula de candidatos, de manera discrecional, es decir, lo hace al amparo de sus normas internas o su estatuto. Por otro lado, la renuncia es una figura de la cual no depende de la organización, sino depende de la voluntad expresa del candidato. Es decir, por un lado vamos a tener el retiro por parte de la organización y por otro la renuncia por parte de los candidatos. Ambas figuras tienen sus procedimientos establecidos en esa base normativa que acabo de señalar. Sobre la pregunta, que es el retiro lo hace directamente una organización política. Lo hace vía institucional, es decir, establece un procedimiento al amparo de sus normas internas, llámese estatuto o algún tipo de reglamentación interna que pueda tener, acuerdos, puede tener su reglamento electoral, entre otros, y establece
cuáles son las causales para retirar candidatos. Ajá. Desarrolla este procedimiento y una vez que haya desarrollado el procedimiento, le comunica al jurado electoral especial sobre el retiro de una lista completa o fórmula completa de candidatos para que este jurado electoral especial lo pueda considerar y también pueda iniciarse un procedimiento. Cabe señalar que como es un acto administrativo, este puede ser apelado, es decir, se ampara al artículo 44 y 45 del reglamento que les permite a todas las personas que puedan ser involucradas en este retiro la posibilidad y el derecho a apelar a la segunda instancia, que es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y esto por qué? Porque se puede dar algunas situaciones en las cuales se desarrolle un retiro de manera ilegal, es decir, no cumpliendo el debido proceso. Si es que no se cumpliera el debido proceso, justamente existe la posibilidad de apelar esta decisión del partido político u organización política. Entonces, eso en sí es el retiro de candidatos. ¿El jurado electoral especial evalúa las razones por las que se retira o algún candidato renuncia, o es que el solo hecho, la voluntad de retirar el candidato hace que este procedimiento se cumpla? En el caso del retiro el procedimiento es el que acabo de explicar. En el caso de la renuncia, como lo señalé, no se hace por vía de listas o fórmulas, sino a través de la voluntad de la persona, es decir, del candidato. Cuando el candidato decide renunciar, es decir, salir del proceso electoral, tanto de su fórmula o de su lista de candidatos. Obviamente, este tiene un procedimiento diferente. Ya no se cumple bajo ciertos causales o razones, sino simplemente por voluntad propia del candidato. Cuando el candidato decide renunciar, lo que hace es simplemente ir de manera presencial al jurado electoral especial, ubica al secretario del jurado electoral especial y suscribe el documento de renuncia. En el caso de que tenga firma únicamente presencial. Si tuviera firma digital, puede efectuarlo a través de la casilla electrónica, acompañado de lo que es una tasa. Esta tasa es el 2.1% de una UIT que a nivel tanto regional como municipal permite que el candidato pueda renunciar. Esta tasa en soles es 96.6 soles. Entonces, adjunta ese voucher de pago a lo que es el escrito de renuncia y ingresa esto como un expediente al jurado electoral especial, y el jurado electoral especial simplemente lo que hace es determinar la procedencia de esto y acepta la renuncia. En ese sentido, el retiro y la renuncia son dos procedimientos que tienen diversas maneras de enfocarlo, y en el primer caso de retiro existen causales, en el segundo de renuncia solo existe la voluntad del candidato. Señor Velázquez, brevemente y para finalizar, por favor, ¿qué es lo que pasa cuando un candidato es retirado o renuncia? ¿Qué pasa con este espacio de la lista, con esta candidatura? En el caso de las renuncias o retiros, en el caso de retiro, la lista obviamente ya no procede a participar del proceso electoral. En el caso, por el contrario, en el caso de la renuncia, lo único que queda es una lista incompleta. Es decir, se queda vacío el espacio del renunciante, sin que ningún candidato suba ni baje, solamente se queda vacío. Y sigue en proceso toda la lista. Listo. Señor Velázquez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.